Muy bien, querida familia. Nosotros quedamos en el capítulo 1 de Éxodo, en este desafío que hemos querido tomar en esta plataforma de poder estudiar el libro de Éxodo, reitero, no de forma completa, porque afortunadamente ya estudiamos desde el capítulo 25 en adelante cuando analizamos el tabernáculo. Y también estudiamos el libro que viene a continuación del Éxodo, que es Levítico. Así que tenemos gran parte adelantada, pero sin duda darle el soporte histórico y el contexto histórico a todo lo que hemos estudiado nos va a permitir entenderlo, por supuesto, de una mejor manera. Por otra parte, quedamos en el capítulo 1, en donde estudiamos en la clase anterior que el faraón hizo 3 intentos, ¿se acuerdan ustedes? 3 intentos para poder detener este aumento de población israelita. De alguna manera, esto traía muchos problemas para Egipto, tanto en términos de una posible invasión extranjera, pero tampoco querían sacar a los hebreos de la tierra, porque también generaba un tema productivo. Al tener mayor población, permitía también más mano de obra. Así que, por ende, tenían que ver alguna solución. De tres maneras lo intentaron. Vimos a las dos parteras de las hebreas, a Sifa y Fua, y vimos cómo ellas se destacaron, a diferencia del faraón, que ni siquiera es nombrado. Y el último de los 3 intentos fue donde el faraón dijo y ordenó de que a todos, ya una orden pública, de que cualquier niño hebreo nacido, por supuesto, tenía que ser lanzado al río. Y así como llegamos al Éxodo capítulo 2, en donde tenemos ese contexto, una nación que está oprimida y que por supuesto no puede tener hijos varones dentro de los mismos israelitas. Recordemos que la mujer sí era dejada con vida, probablemente por un tema de que se podían así fructificar, nacer más egipcios o hebreos y al final de cuentas más mano de obra. Por lo tanto, son los hombres los que terminan siendo lanzados al río. ¿Qué vamos a estar conversando el día de hoy, en esta noche? Un poco a modo de introducción. De aquí en adelante vamos a empezar a hablar sobre la historia de una familia y por supuesto de un niño que nace en esta familia, y es el nacimiento de Moisés. Desde aquí en adelante, desde este punto hasta el final del libro de Éxodo, de hecho podríamos decir que hasta el final del Pentateuco, la historia va a girar alrededor de este gran personaje Moisés. Y digo gran personaje, por eso decíamos también al principio, nace un libertador. Yo después pensaba este título y decía, bueno, no vaya a ser que alguien crea de que el libertador fue Moisés y no Jehová. Recordemos que ya hemos dicho que Jehová es el que lleva a todo su pueblo a salir de Egipto, pero sin duda Moisés tuvo un papel muy importante y es considerado por ende uno de los grandes profetas de Israel. Como él no hubo ningún otro, dice las escrituras. Por lo tanto, de aquí en adelante vamos a empezar a hablar de que todas las cosas que suceden alrededor de la vida de Moisés. Y de hecho lo interesante de la vida de Moisés, que se puede estudiar de forma muy ordenada en términos de línea de vida. Moisés, según Deuteronomio 34:7, ahí mi hermana Luz, ahora sí tengo el versículo que estoy citando. De hecho, nuestra hermana Luz nos va a ayudar con la lectura el día de hoy del libro de Éxodo, así que ella ya está preparada para entregarnos su ayuda. Pero bueno, como decía, en ese versículo aparece la edad de vida de Moisés. Moisés vivió 120 años y por supuesto su vida se puede dividir muy claramente en donde desde su nacimiento hasta los 40 años de edad, él vivió en Egipto con la realeza. De hecho, aparece lo que vamos a estudiar hoy día, desde el versículo 1 al versículo 15. No sé si alcancemos la segunda parte, no quiero correr. Sentí que la clase anterior corrí un poco para cumplir con el tema, pero quizás lleguemos hasta ahí, no lo sé, depende de cómo andemos con el tiempo. Y la segunda parte de la vida de Moisés es justamente entre los 40 y 80 años, en donde él estuvo en la tierra de Madián, y está justamente en este mismo capítulo. Así que en este mismo capítulo se resumen 80 años de vida. Por ende, no tenemos tampoco nosotros que correr mucho, por eso lo analizo de esa manera. Y vamos a ver muy claramente una semejanza, ¿verdad?, con el Señor Jesús, que sabemos algunas cosas del Señor Jesús antes de iniciar su ministerio. Por eso se parece tanto a Moisés, porque Moisés también tiene un poquito de oscuridad en términos de cómo fue su infancia. Podemos sacar muy buenas deducciones, sin duda. Nos podemos imaginar muy bien cómo era su vida
y sacar muchas lecciones. Lo mismo pasa con Jesús. No tenemos mucho dato de su infancia, porque lo más importante para nosotros es lo que sucede en términos de Moisés, lo que sucede de los 80 años hasta su muerte, y en términos de Jesús desde el inicio de su ministerio. Así que la información que tenemos es la suficiente, es la que es importante para nosotros, pero eso es interesante analizar que la vida de Moisés se puede dividir en estas etapas. Y todo el libro, desde Éxodo capítulo 4, verso 18, hasta el final del Pentateuco, es la vida de Moisés desde los 80 años a los 120 años. Si aquí alguien en la plataforma ya va llegando a los 80 años, pues bueno, se te hace muy identificado por Moisés, porque la época más activa de Moisés y en donde fue instrumento para el Señor fue desde los 80 años en adelante. Sin embargo, varias cosas suceden antes para poder crear el carácter y crear la personalidad de Moisés. Comencemos leyendo. Hermana Luz, por favor, ahí en pantalla vamos a empezar a leer el capítulo 2 de Éxodo, desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Probablemente muchos de nosotros que hemos nacido en la Iglesia de Cristo hemos escuchado esta historia, que sin duda tiene mucho amor de madre, mucho amor de familia. Ya vamos conociendo algunas cositas de Moisés. Recuerde que Moisés aquí también él está contando su historia. Recordemos que Moisés es el autor del libro de Éxodo, y ya nos cuenta algo en el versículo 2, en donde Moisés era levita, ¿verdad?, de la tribu que sería seleccionada para ejercer las funciones sacerdotales. Así que el versículo 2 nos da un muy buen dato, ¿no?, de que es de la familia de Leví, en donde él es descendiente de la tribu de Leví. Por eso lo vemos tanto en el tabernáculo, ¿se acuerdan? Por eso vemos que Moisés es el que entraba al tabernáculo, ¿verdad? Hablaba con el Señor, porque le era autorizado, era parte de la familia de Leví. Y cuenta la historia que concibió, ¿verdad?, esta familia de Leví un hijo, y lo tuvieron 3 meses escondido, tratando de no hacer cumplir el edicto del faraón por amor a su hijo. Dice el versículo 2 que le vio a esta madre y viéndole que era hermoso. Igual yo siempre me hago la duda, digo, ¿qué mamá encuentra feo a su hijo? Digo yo, pero aquí el versículo 2 dice, ¿no?, que lo vio y lo encontró muy hermoso. Sin duda toda madre encuentra muy lindo a su hijo, pero lo que sucede es que en ese tiempo, por un tema, no sé si llamarlo superstición o quizás llamarlo en base a lo que es la cultura, que cuando un niño era muy hermoso le tenían mucha fe y por supuesto creían de que iba a tener un muy buen futuro por su imagen, por su parecer. Es un poco lo que le sucede a cuando eligen al rey Saúl, ¿no?, que tenía todas estas características de belleza y que por lo tanto lo colocaba en un buen lugar frente a su pueblo, como un rey lógico. Por eso es que aparece esa frase específicamente en el versículo, lo que hizo que esta mujer, la madre de Moisés, quisiera guardarlo y tenerlo escondido durante 3 meses. Dice el versículo 3 que esta madre hizo algo, ¿no? Tomó un arquillo de juncos. En términos, otras versiones dicen este versículo como canasto de mimbre o como cesto de papiro, ¿ok? Armó, ¿cierto?, una especie eh, de cuna, por alguna forma de decirlo. Hay la imagen que está en pantalla, creo que lo refleja súper bien, y utilizó los elementos de esa época para poder generar que esto no le entrase agua, y dice que lo colocó a la orilla del Nilo. Ahora, la palabra arquilla de juncos, aquí entrando como a este detalle de escudriñando la escritura que nos gusta en esta plataforma, es que la palabra arquilla que aparece acá viene del hebreo tebá, que es la misma palabra que se usa en el Antiguo Testamento cuando se habla sobre el arca de Noé. Por lo tanto, el símil es potente, ¿no? En donde el mismo Moisés, que escribe el libro de Génesis, que ocupa, por supuesto, la palabra arquilla del hebreo tebá, también la vuelve a utilizar acá.
Por lo tanto, lo que quiere de nosotros al escuchar esta historia es que así como nos imaginamos este junquillo, ¿verdad? Y vemos esta pequeña cuna del río, estemos pensando en otra arca, ¿no? En una arca de mayor tamaño que también salvó la vida de alguna persona. Así como el arca de Noé salvó la vida, esto acá también la mujer ocupa, el hebreo ocupa la misma palabra para salvar la vida de Moisés. Y dice que a su hija, aquí no está nombrado todavía el nombre, pero la hermana mayor de Moisés y de Aarón, recordemos que Moisés y Aarón son hermanos y ellos tienen una hermana, que es la hermana mayor, que se llama María. Más adelante vamos a conocer su nombre. Esto es un pequeño adelanto del spoiler. Moisés no dice acá el nombre de la hermana, pero lo vamos a leer más adelante. Por lo tanto, María es la que él se coloca a lo lejos para ver, ¿verdad?, lo que iba a acontecer. ¿Dónde colocaron al niño? Dice la versión de las Américas, dice, y la colocó entre los juncos a la orilla del Nilo. No es que lo lanzara al medio del Nilo. Si ustedes conocen el río Nilo, lo han visto por algunas imágenes, es muy ancho, y en el sector donde está el delta del Nilo es bastante tranquilo. No es un río tormentoso, es bastante tranquilo el delta del Nilo. Por lo tanto, lo que hace es colocarlo al costado, no es colocarlo al medio, sino que es colocarlo dentro de las orillas, de tal manera que no se fuese río abajo, sino que se fuese con un poco de cuidado. Y colocan precisamente a la hermana, a María, para ver qué es lo que pasaba. Este es un tremendo acto de fe. No sé si alguno de los padres o madres aquí presentes estaríamos dispuestos a hacer esto. Es cómo solucionar un problema, cómo poder mantener con vida a nuestro hijo, cómo no hacer cumplir el mandato de los egipcios y cómo tener fe de alguna manera de decir, oye, esto se tiene que solucionar de alguna forma. O sea, veamos una manera de solucionar esta situación. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos mantener con vida a nuestro hijo? Que probablemente Moisés no se llamaba Moisés hasta este momento. No sabemos el nombre de él. Según la tradición judía, dicen que el nombre de él era Joaquín, pero eso lo dice la tradición judía, no lo dice la escritura. Hasta este momento, este niño que tiene 3 meses de edad no se llama Moisés todavía, tiene otro nombre, muy probable que se lo dieron sus padres, probablemente también bajo el rito de la circuncisión, al 8º día, donde normalmente se le daba el nombre al niño, pero es un tema de la madre, ¿verdad? ¿Cómo soluciono esto? Y aquí el acto de fe que tienen la madre de Moisés, básicamente, es un acto de fe de decir, ok, lo voy a colocar en este canasto, lo voy a colocar en el río, coloco a mi hija, que en este momento tiene unos dicen que tiene entre 6 años a 12 años, ahí está bueno el rango. Entonces, bueno, coloco a mi hija, la coloco allá para que me diga qué es lo que pasa. Es de verdad, como diríamos nosotros, una solución a la vida, pero la verdad que esto se le llama fe. Y eso es lo que dice Hebreos en el capítulo 11, en el verso 23, cuando hablamos del panteón de la fe, que muy bien repasó el hermano Oscar el día lunes que tuvimos su clase con él, donde hablábamos un poquito de los hebreos, la gente con fe. ¿Qué dice de Moisés? Pero no es la fe de Moisés, sino que es la fe de ellas. Dice el versículo, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por lo tanto, ese versículo no está alabando la fe de Moisés. Lo que está haciendo el versículo es alabando la fe de la madre o de los padres. Aquí vemos a la madre como protagonista y Pablo nos revela por el Espíritu Santo que fueron los padres los que pensaron en esta solución. Y esta solución está llena de fe, porque la verdad hay mucha incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a suceder de ahí en adelante. Por eso un comentario, en el comentario bíblico del mundo hispano sobre Éxodo, voy a leer acá el comentario que dice sobre esta historia. Dice Jocabed, de hecho el nombre de la madre de Moisés es Jocabed, no lo tenemos en este versículo, aparece más adelante, ya lo vamos a encontrar, pero les cuento que el nombre de la madre es Jocabed. Jocabed demostró sagacidad, estoy leyendo, al obedecer la orden del faraón, pero es a desobedecer, debe ser la frase ahí, al orden faraón de echar al niño al Nilo. Además de ser una mujer piadosa, sagaz y preparada, es evidente que entendía bien la psicología de las mujeres egipcias. Sabía también la atracción universal de un niño, especialmente cuando llora. Siendo una mujer muy observadora, había notado la costumbre de una egipcia
A pesar de su posición real, una princesa del palacio se acercaba diariamente al ribereño barrio hebraico con sus doncellas para bañarse. Esto ofreció el escenario para un plan audaz y genial de una madre humilde que por amor de su niño hermoso hizo todo para salvar su vida. En aquel momento no pudo ni aún imaginar lo que significaría tal hecho monumental. Sin duda para nosotros sabemos el final de la historia, pero si nos colocamos en el momento donde esto está sucediendo, la madre no sabe lo que va a suceder, está plenamente poniendo su fe en el Señor. Ella, por supuesto, también, como dice este comentario, muy audaz en ver la costumbre egipcia, en darse cuenta de que por ahí existía una posibilidad. Sin duda, Jocabed no está haciendo algo al azar, sino que lo pensó, lo analizó, lo meditó y, ¿por qué no?, también lo oró. Y por eso es que dice el libro de Hebreos y alaba la fe de los padres de Moisés en realizar esta acción. Bueno, sabemos un poquito la historia, vamos a leerla. Puso a Moisés en el... Perdón, voy a adelantar la lámina, me estoy equivocando acá. A ver. Ahí estoy yendo para adelante, ahí sí, perfecto. ¿Qué fue lo que sucedió? Hermana Luz, por favor, vamos a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 8. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Sí. De hecho, si vemos esta historia, me detengo mucho en el versículo 6, que es cuando dice la hija del faraón, de los niños de los hebreos es este. ¿Cómo pudo haber sacado la conclusión? Dos teorías. Primero, la que leíamos en el comentario anterior, de que probablemente la hija del faraón se está bañando cerca del lugar donde estaban algunos hebreos. Entonces, por ahí podía haber sacado la conclusión. O lo que simplemente nos sucede hoy en día con distintas personas de distintos lugares del mundo que tienen otras tonalidades de piel, que tienen otro físico. Por lo tanto, sin duda, las hijas de los hebreos tenían un físico distinto a las hijas de los egipcios. Acuérdense que vimos en el capítulo 1 de que hablaba mucho que eran muy robustas los hebreos, ¿verdad? Tenían mucha fuerza. De hecho, por lo tanto, tuvieron estos trabajos tanto de esclavitud y, bueno, lo lograban hacer producto de la fuerza que ellos tenían. Entonces, al verlo, la hija del faraón dice, ok, parece que este es un hijo de los hebreos. Ahora, es la hija del faraón. Yo he leído muchos comentarios sobre que Moisés podría haber sido casi el faraón mismo, porque uno dice, bueno, si Moisés se hubiese quedado en la corte del faraón, y como era hija del faraón y es tomado, ¿verdad?, al cuidado del faraón, podría haber sido hasta el mismo faraón. Pero la verdad es que el faraón tenía muchas esposas. O sea, no tenemos que creer de que esta hija del faraón es de una sola mujer. Muy propio de la época y por supuesto los reyes de tener más de una esposa y por lo tanto tener muchos hijos como parte de lo que es la bendición, como lo que es parte de sentirse fructífero. Bien. Por lo tanto, al ser Moisés encontrado acá, no sugiere, en realidad no hay sugerencia directa que podamos decir, oye, Moisés puede haber sido el faraón mismo, pero no es así. Entendamos de que hay muchas esposas, hay muchos hijos y muchas hijas. Sin embargo, esto no quita lo que está sucediendo acá, que es cuando abrió, ¿verdad?, este canastillo y vio al niño, vio que el niño lloraba, por supuesto, no me cabe duda, y dice que teniendo compasión de la palabra hebrea exacta es el hebreo jamal, que se refiere a se apiadó. Es un poco la palabra que utilizamos en el Nuevo Testamento cuando leemos que fue movido a misericordia. ¿Se acuerdan Lucas capítulo 15, la historia del hijo pródigo, en donde cuando el padre lo ve llegar, dice que el padre fue movido a misericordia? Es el mismo acto, la misma palabra que Jesús utiliza cuando ve al pueblo y fue movido a misericordia porque él sintió que eran como ovejas que no tenían pastor.
Entonces, a eso se refiere esta palabra hebrea. Otro sinónimo es compasión, dolor, escatimar, tener misericordia, perdonar, piedad y querer. Por lo tanto, la hija del faraón fue tocada en el corazón, algo que la madre no había predicho, no sabía qué iba a suceder con este evento. Quizás la madre, al dejar al bebé en el agua, decía, bueno, quizás la última vez que lo vea, quizás se vaya a dar vuelta, quizás esto no funcione, quizás se vaya al final abajo del río y muera mi hijo ahogado. Esa era una de las posibilidades. Pero tratando de ver todo esto, lo coloca bien al costado porque sabe que la hija del faraón se descendía al río a lavarse en el mismo río. Por lo tanto, está todo, ella muy bien pensado y por supuesto la mano de Dios está detrás de toda esta historia. Ella se da cuenta de esto, se da cuenta que es hija de los hebreos, y el versículo 7 quizás no es tan claro, pero dice que entonces su hermana dijo, en otras versiones está mucho más claro que se refiere justamente a María, es la hermana del niño. De hecho, la Biblia de las Américas dice entonces la hermana del niño, refiriéndose a la hermana de Moisés. Por lo tanto, imagínate un poquito la historia, ¿no? Para que esto empezara a suceder, la María, en este caso la hermana de Moisés, tuvo que haber estado muy cerca y cuando encuentran al niño, ella se acerca, ¿no? Así como que no quiere la cosa, como decimos en Chile, ¿no? Como que se acerca y le dice este comentario, le dice, ¿verdad? La pregunta que le hace es, ¿iré iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este hijo? Fíjate que en ningún momento de esta conversación se preguntan si quieren adoptar al niño o no, sino que se da por sentado. Lo que está haciendo María es resolverle a la hija del faraón el problema de la crianza, lo cual por supuesto iba a ayudar a que siguiera escuchando su corazón benevolente. Eso es lo que una opinión personal. Siempre que en la presentación diga N de la es nota del autor. Por lo tanto, esta es mi opinión, no la leí en ninguna parte, pero es una opinión personal. Yo creo que lo que está haciendo acá María es precisamente eso, es dar la solución, ver los ojos de la hija del faraón que quiere quedárselo, ve la compasión que ella muestra, pero también ve el conflicto de ella, de decir, oye, pero es que no me lo puedo dejar porque no lo puedo criar, pero me encanta, quiero hacerlo. Entonces María le resuelve este problema y le dice, te llamo a una nodriza de las hebreas para que te críe a este niño, y en ese preciso instante ella respondió, ve, ¿no? Anda, hazlo. Es interesante que Moisés cuente esta historia. Nuestros hijos aquí, mi hija sentada al lado mío y mi hijo más chiquitito, siempre nos preguntan, nos dicen, ¿cómo nacimos nosotros? Son las preguntas que cada cierto tiempo les gusta que nosotros les contemos cómo fue su nacimiento. De hecho, normalmente se los contamos en sus cumpleaños. Y yo me imagino a Moisés realizando la misma pregunta, preguntándole quizás a la hija del faraón, así como preguntándole a su madre, ¿cómo nací? Y esta es una tremenda historia. Y quizás cuando le preguntan a la hija del faraón, bueno, ¿cómo me elegiste, verdad? ¿Cómo decidiste? ¿Fue difícil para ti? ¿Dijiste alguna palabra especial? ¿Enunciaste algo? La verdad es que la hija del faraón ni siquiera dijo que quería tener al niño, simplemente siguió adelante lo que su corazón le decía. Y le dijo, ante la pregunta, ¿te voy a buscar una nodriza? Ella dijo, anda. Ni siquiera están cuestionándose si van a tener al niño o no, sino que ya lo habían decidido en su corazón y estaban simplemente resolviendo el conflicto de la crianza. Respecto al río, algo comentó el hermano Efraín en la clase anterior. Aquí lo vamos a ya empezar a dilucidar. Siempre el hermano Efraín me hace los bellos spoilers cuando él comenta. Siempre me habla de 3 clases para adelante, lo cual es bueno. Y aquí lo vamos a ver más en detalle, ¿no? Que los egipcios llamaban al río Nilo Hapi. Es fácil acordarse el nombre porque Happy en inglés es feliz, se le pones una P adicional. Entonces es fácil acordarse, ¿no? Ellos le llamaban Api o Happy, le voy a decir yo, que para ellos es un dios representado con bandejas de flores, frutas y otros alimentos, representando la abundancia que el río les proporcionaba. De hecho, el Nilo, algunos comentaristas dicen que el Nilo creó Egipto. El Nilo nace gracias a Egipto, en una zona completamente árida. El delta del Nilo permite de que el movimiento de las aguas permite la agricultura, y por otro lado la agricultura y el tener resuelto el problema de alimentos, de agricultura, de ganadería, cuando tienes todo eso resuelto, la nación puede avanzar hacia un nivel más teológico, más cultural, más religioso. Por eso que hay civilizaciones que avanzan mejores que otras porque tienen que resolver sus necesidades básicas. Por ende, para los egipcios, el Nilo les permitía resolver sus problemas básicos, como hablamos de la pirámide de Maslow, que algunos quizás conocen, de las necesidades básicas. Bueno, el Nilo proporciona eso.
Entonces, por ende, el río Nilo tenía mucho significado para los egipcios. Significaba producción, flores, frutas, fauna, alimentos, y por ende generaba muchos ritos en el río, muchas acciones que hablaban de la fertilidad, que hablaban de la abundancia, y es por eso que no solamente vamos a ver a la hija del faraón en el Nilo, sino que también el faraón mismo se bañaba en el Nilo, con todos estos conceptos que estaban detrás. Y ahí les muestro una pequeña imagen, nota al margen, que es un papiro encontrado, que es un dibujo, donde vemos al faraón de Mamón y su familia en una cacería de patos salvajes sobre el Nilo en un bote. Si ven ahí la imagen, está sobre un bote, están unos patos que están cazando y están por el río Nilo. Y en los jeroglíficos y en los dibujos de los egipcios, el Nilo es un tema recurrente y muchas de las acciones que ellos realizaban a sus dioses eran en el río Nilo por el significado que el río constituía. Al ser tan suave, permite comunicación entre la nación completa, entre el Alto Egipto y el Bajo Egipto, así que era un río que por supuesto le debía la vida y la historia. Así que por eso la hija del faraón se encontraba en el Nilo, por todo este contexto que tenía como significado para la nación egipcia. Entonces, bueno, quedamos la historia, ¿no? Que le dice, ve, anda a buscar. Veamos entonces qué es lo que pasó. Hermana Luz, vamos a leer desde el capítulo 2, del versículo 8 al versículo 10. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual la prohijó, y lo puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Fíjate que esta historia tiene un poquito como de ironía, ¿verdad? Porque como nosotros sabemos el final de la historia, el faraón trataba de evitar que el pueblo hebreo fuese un pueblo independiente. Eso es lo que le estaba tratando de evitar. Pero a la larga termina criando en su propia corte, termina criando al hombre que lideró la liberación por mano de Moisés, por mano de Jehová, mejor dicho, perdón. Por lo tanto, un poquito irónico, ¿no? De que en el versículo 8, claro, le dice, ve, ¿y a quién llamó la doncella? ¿A quién llamó? A la madre del niño. Entonces, aquí la fe es premiada en un mismo instante. Yo no me puedo imaginar lo que estaba sintiendo la madre de Moisés. O sea, en un momento lo dejó en el río con una duda y casi despidiéndose de su hijo, y de repente en un mismo día, como que su hijo volvió a nacer. Como que pasaron 3 meses, su hijo volvió a nacer, porque como que se lo devolvieron, ¿verdad? Y todo eso pasa gracias a la fe, gracias a la mano provisoria del Señor. Ella puso la fe que esto se iba a resolver, lo dejó en las manos del Señor. Yo creo que dejar al niño en el río es como dejar las cosas al Señor. Y quizás muchas veces eso es lo que necesitamos en nuestra vida también, acercarnos a un Nilo y dejar las cosas para el Señor, y dejar que el Señor obre, que el Señor mueva las cosas con plena fe. Y la fe aquí está siendo recompensada. Eh, por lo tanto, cuando dice que llamó a la madre del niño, esto da a entender el versículo 8, que siempre se supo que quien crió a Moisés fue la madre biológica. Siempre se supo, desde un principio. Por lo tanto, cuando esta doncella, que en este caso es María, le dice, te llamo a alguien, desde siempre supieron de que ella es la madre del niño. Siempre se supo dentro de la historia, y Moisés también siempre creció sabiendo esto, creció sabiendo de que tenía por un lado una madre hebrea, que es su madre biológica, pero por otro lado tuvo una madre que la educó, que es la hija del faraón. Ahora, cuando dice doncella, en el hebreo original es alma, que la definición es muchacha como usando velo o privada. Por lo tanto, cuando se refiere a la palabra doncella María, no se está refiriendo a que María era doncella de la corte, sino que se está refiriendo de que ella en su condición de niña virgen era por lo tanto una muchacha que usaba un velo o era privada. De hecho, otras versiones no dicen doncella, sino que dicen la muchacha, básicamente, lo traducen de esa forma directa. Pero en la Reina Valera leemos la palabra doncella en términos de la edad que tenía María en ese momento. Entonces, claro, María, la hermana, va a buscar a su madre, la madre del niño, y en el versículo 9 le pagan, ¿cierto? Le pagan, dice, yo te lo pago, yo te entrego el dinero para que tú tranquilamente lo críes.
que de alguna manera habla también del distanciamiento económico y social que tenían los egipcios con los hebreos, en donde ella probablemente fue vista como una mujer más bien pobre, que no tenía los recursos, y la hija del faraón prefiere entregarle el dinero para que pueda criarlo tranquilamente. Bueno, yo digo dinero, probablemente eran otro tipo de cosas para que pudiesen subsistir. Ahora, esto de criar al niño en la cultura judía, y de hecho el historiador Josefo habla mucho de eso en el libro de Antigüedades, que los niños eran destetados a edad tardía comparado a nosotros. Acá hablamos que los niños a veces a los 3 meses o 6 meses son destetados porque las madres vuelven al trabajo, pero en ese tiempo los niños eran destetados cerca de los 12 años, lo cual se entiende mucho cuando vemos primera de Samuel 1 con la historia de Ana, cuando le dice a su marido: yo voy a ir a subir al templo, y cuando suba voy a dejar a mi hijo cuando yo lo destete. Y por lo tanto el niño no tiene 6 meses, no tiene un año, sino que era una edad mucho más tardía y que era cerca de los 12 años. Por eso también los judíos, cuando el niño judío tiene 12 años, también comienza a ser responsable de la ley, porque es destetado de su madre, y por eso tenemos la historia de Jesús yendo a esa edad al templo, ¿ok? Porque es la edad donde él ya tiene que vivir la vida como judío y respetar los temas más civiles de la propia nación. Por la relación que tuvo con su propia madre, es muy posible que Moisés creciera conociendo que era israelita de nacimiento e hijo de Dios. Y eso lo vemos muy bien en el resto del capítulo, que Moisés siempre supo que él era un hebreo, que él era, no va a ser judío, porque en realidad judío es más para el Nuevo Testamento, pero sí sabía muy bien que Moisés, él era un hebreo que estaba viviendo y conociendo, por supuesto, siendo criado por el faraón mismo. Dice: yo te lo pagaré, o la Biblia de las Américas dice: yo te daré tu salario. ¿Ok? Insisto que el término salario puede ser tanto monedas como cualquier cosa que él necesitase durante mucho tiempo, no era por un año, sino que por lo menos hasta que el niño tuviera cerca de 12 años. Es una opinión que yo creo que fue por mucho tiempo que la madre fue criándolo, lo cual permitió de que la madre de Moisés le hablase sobre la religión, ¿verdad? Le hablase sobre Jehová, le hablase sobre los patriarcas, y tuviese todo lo necesario para entender su historia, desde donde él venía. Y la frase que dice prohijó, lo cual dice que ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó. Otra versión, la Biblia textual, dice: y ella lo adoptó, dice, como hijo suyo. Lo adoptó. Me gusta esa frase más que prohijo. Dice que lo adoptó como hijo suyo. Y el adoptar significa que recibe toda la educación y todo lo que necesita como si fuese un hijo biológico. Y además, por supuesto, le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Así dice la Biblia textual: yo lo saqué del río. La misma Biblia textual hace un comentario y dice que Mose significa sacado. El nombre de Moisés puede relacionarse con otros nombres egipcios. Por ejemplo, Tutmoses o Ramsés son nombres que tienen el mismo origen de las palabras. Y de hecho, antes de terminar, vamos a hacer un pequeño zoom, un doble clic a lo que significa el nombre de Moisés, porque tiene cosas bien, bien interesantes. Sin embargo, me gustaría tomar las escrituras y ver lo que dice Esteban sobre esta historia. Esteban, en su defensa, antes de ser apedreado como el primer mártir cristiano en morir en el libro de los Hechos, él cuenta esta historia, inspirado por el Espíritu Santo, y dice lo siguiente: en aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a los ojos de Dios. Por 3 meses se crió en la casa de su padre, y al quedar abandonado, la hija del faraón lo adoptó y lo crió como a su propio hijo. Así Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabra y en obra. Por lo tanto, aquí tenemos un buen detalle de cómo es la infancia de Moisés. Después de los 12 años en adelante, como dice acá Esteban, inspirado por el Espíritu Santo, dice que fue adoptado como propio hijo, y por ende tiene todas las instrucciones, instruido en toda sabiduría. ¿De quién? De los egipcios. Y era poderoso en palabra y en obra. Así que aquí tenemos una buena idea de cómo fue la infancia de Moisés, producto de esta historia, y termina recibiendo todos los temas bien técnicos de lo que es una enseñanza egipcia. Entendamos que los egipcios veníamos de una época de gloria,
Ellos, de hecho, la historia egipcia se divide en tres etapas. La primera etapa, que es la etapa inicial o la antiguo Egipto, donde tenemos las grandes construcciones de las pirámides. Después viene la época de los Hicsos, que ya estudiamos en la clase anterior. Y aquí estamos en una época en donde ya los estudios, recuerden a José, ¿verdad? Que tienen que construir graneros, ¿verdad? Para proyectar años de sequía, años de problemas. Así que cuando hablamos de educación, de verdad, queridos hermanos, imagínense casi un colegio, educación técnica, matemáticas y todas las cosas que ellos manejaban. Por lo tanto, es muy cierto que dice acá Esteban que fue instruido en toda sabiduría. Recibió una educación clásica para, yo creo, una educación para poder terminar siendo casi un dirigente o un administrador de la nación. O sea, ¿en qué creemos nosotros que iba a trabajar el hijo del faraón? O sea, va a trabajar en labores probablemente del gobierno, labores probablemente de suma importancia para el pueblo. Así que estamos hablando de un Moisés que recibe de verdad mucha enseñanza y mucho contenido técnico para el futuro que él estaba un poco, para que lo estaban haciendo, lo estaban criando, ¿no? Este futuro para trabajar en la nación. Sobre el nombre de Moisés, yo creo que un dato súper interesante sobre el nombre de Moisés y un comentario que aparece en el libro de Explorando Éxodo de Nahum Sarna. Hay un comentario bien interesante sobre el origen del nombre de Moisés. Cuando miramos en el egipcio, en egipcio el nombre de Moisés quiere decir nacer, o que significa ser un hijo, ¿ok? Eso desde el idioma egipcio. Pero si lo miramos desde el hebreo, la palabra Moisés viene de Moshe, que se interpreta en términos del verbo machá, que quiere decir sacar del agua. Entonces tienes una palabra que tiene dos puntos de vista. Si lo ves desde el egipcio, significa nacer. Si lo ves desde el hebreo, es sacar del agua específicamente. Por lo tanto, lo que hizo la hija de Faraón fue darle un nombre a Moisés que tiene un poco esta mezcla, porque la madre, la hija del Faraón, mejor dicho, le dice a Moisés, ¿no? De las aguas lo saqué. Hay una mezcla entre nacer, desde el punto de vista egipcio, y el punto de vista del hebreo de sacar del agua. Por lo tanto, ¿cómo una egipcia pudo darle a Moisés un nombre basándose en un juego de palabras? Porque eso es, pues, un juego de palabras entre el hebreo y el egipcio. ¿Cómo ella pudo hacer esto? Lo único que podemos asumir acá es que la princesa hablara hebreo y también hablase egipcio. Y por lo tanto, el nombre que le da la hija del faraón es un mixto, ¿verdad? Que tiene un significado en ambas lenguas. Esto no es extraño que la hija del faraón sepa hebreo, considerando de que nos pasa hoy en día en nuestro país. Por ejemplo, el creolé ya lo estamos empezando a hablar. Tú vas a Patronato aquí en Santiago y las tiendas tienen los nombres en creolé y la gente que atiende en La Vega ya habla un poco creolé. Y es producto de la mezcla que estamos teniendo con otro país, y eso que llevamos poquito nomás. Pues. Aquí estamos hablando cerca de por lo menos 200, 500 años. Así que no es extraño que ella, por supuesto, dentro de la educación hebrea, perdón, educación egipcia, también le enseñasen hebreo, le enseñasen a hablar este idioma o lo conociese. Por lo tanto, es muy lindo este nombre de Moisés. Si se percatan también el Señor Dios nunca le cambia el nombre a Moisés, porque nosotros hemos visto en la época patriarcal que a Abraham se le cambió el nombre, Jacob se le cambió el nombre, a mismo Josué se le cambió el nombre, Josué se llamaba Oseas. Si van ahí a números 13, 16, si alguien está tomando nota, números 13, 16, Josué, el libertador Josué que entró a Canaán, no se llamaba Josué, se llamaba Oseas, pero Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Entonces, fíjate que el cambio de nombre es muy normal en las escrituras y tenemos muchos ejemplos de eso, porque habla del cambio del carácter, ¿no? De que parte una nueva etapa en tu vida, por lo tanto, le cambian el nombre. Es muy normal también dentro de los mismos judíos esto. Por lo tanto, por ende, otro paréntesis, ¿no? Por eso no es extraño que Jesús, después la gente le llamase Jesucristo y que le cambiara el nombre al entender de que él era el Mesías, ¿verdad? Y le dan el nombre de Cristo. El judío es muy común que cambie de nombre, pero a pesar de lo tan común que es, a Moisés no se le cambia el nombre. Por algo, ¿verdad? Yo creo que no se le cambia el nombre porque tiene esta gran mezcla, ¿no? Un nombre de transición, un nombre que va del egipcio y va al hebreo y habla mucho de su origen, de la mano del Señor, y el Señor nunca le cambió el nombre a Moisés. Otro comentario al respecto, para terminar, vamos a llegar hasta acá. Yo les decía que no quería correr el estudio, sino que quería un poco tomarme el tiempo, así que vamos a llegar hasta esta parte. Un comentario bíblico en Mundo Hispano dice sobre esto: la educación de los príncipes
era amplia y rigurosa. La educación clásica incluía instrucción en las ceremonias y en las creencias religiosas. Los estudios legales también formaban una parte del plan de estudios. Los príncipes recibían instrucciones en el arte de escribir, en la sabiduría egipcia, en los escritos de los sumerios, en los sistemas legales asirios y babilónicos, en la medicina, en la magia, en la geografía y en la ciencia militar. Si uno analiza la historia de los egipcios, esto es muy cierto. Insisto, ellos ya venían con la época de gloria de los egipcios y ya tenían todo un sistema matemático y un sistema agrícola. Habían aprendido a manejar el Nilo, entendían las crecidas del Nilo, sabían controlar las crecidas del Nilo, perdón, sabían utilizar muy bien también la agricultura en base a todo esto. Así que no es extraño que Moisés también tuviera la misma información como hija del faraón, como hijo del faraón, habiendo sido adoptado directamente por la hija del faraón. También, por ende, no nos extraña de que Moisés sea el responsable de la escritura del Pentateuco, porque tiene todo el conocimiento para ello, no solamente la inspiración divina, sino que se está preparando desde muy pequeño para algo que va a suceder en el futuro. Moisés aquí no lo sabe, nosotros sí lo sabemos porque tenemos la escritura ya revelada, pero Moisés en este momento no sabe todavía lo que va a acontecerle, pero esto sin duda le va a ayudar mucho para lo que se viene a futuro. ¿Y qué es lo que se viene a futuro? Es una muy linda historia, pero el próximo miércoles vamos a estar estudiando los siguientes versículos que hablan sobre el error de Moisés. Ya vimos el nacimiento de un libertador, pero también la historia de Moisés tiene diversos matices. Y dentro de esos matices es el grave error que él comete en donde su vida cambia rotundamente.